Pues aquí estoy de nuevo, manifestando lo que he pensado en estos últimos días, sabiendo que no hay mucho resultado de lo que se intenta hacer para detener esta ola avasalladora de Morena con un líder que lo que hace es azuzar a la gente a través del enojo y del odio para alcanzar los objetivos que realmente no sé como que para qué, pero bueno. El señor López se ha referido constantemente, porque parece que tiene un vocabulario muy pobre, con muy pocas palabras, entonces habla además de los conservadores, neoliberales, etc., y sostiene que su movimiento, que yo le llamo empresa, llamada Morena, es para corregir que los daños hechos por lo acontecido en el pasado, y se remite a tratar de convencer a los demás de que hagan lo que él dice que se debe hacer para no volver al pasado y a los privilegios que la gente del pasado gozaba, a las raterías que los del pasado llevaban a cabo y a la corrupción que esa gente del pasado también llevaba a cabo. Y escuchándolo hace unos días en esa cantaleta ya bastante sobada y malgastada, me dije, ¿cuántos de los que lo oyen, que además ni les interesa realmente cambiar su presente, se preguntan dónde estaba López Obrador en el pasado? ¿Dónde estaba Ebrard en el pasado? ¿Dónde estaba Bartlett en el pasado, cuando toda esta maldad y la corrupción dominaba el país? Pues estaban exactamente en ese grupo de rateros corruptos, de porquería, que gozaban de todos los privilegios, que no tenían la más mínima moral y que siguen careciendo de ella en este momento. López Obrador hasta 1988 perteneció al PRI. Todas las mañas que él tiene las aprendió de su mentado y criticado partido llamado PRI. Fue el presidente del PRI en Tabasco. Fue, ya lo he dicho varias veces, el primer huichicolero, como se llame, huachicolero, porque él fue el primero que utilizó los ductos de petróleo cuando no se le cumplió el primer capricho de no ser gobernador de Tabasco. ¿Dónde estaba Ebrard? En los años en que el señor Salinas de Gortari era el maldito que había hecho tanto daño a México. Ebrard era el dedo chiquito de Manuel Camacho. Y Manuel Camacho era el regente de la Ciudad de México cuando Salinas de Gortari era el presidente. Y les recomiendo un libro de Ricardo Rafael de hace muchos años que se llama Los socios de Elba Ester. Y ahí van a saber quién era Manuel Camacho, que también hizo su berrinche porque no fue elegido para seguir la silla presidencial que dejaba Salinas, y su dedo chiquito de Ebrard. Y ya no digamos de Bartlett. Si se habla de corrupción, ¿cómo es posible que la empresa más importante del país, con la mayor prioridad estratégica que una empresa debe tener en México, que es la Comisión Federal de Electricidad, la dirija el señor Bartlett, cuya corrupción, cuya porquería
cuyas manos están llenas de sangre, de asesinatos que él ha llevado a cabo desde la época de la Madrid. Ese es el pasado, ¿no? O se está refiriendo casualmente a Benito Juárez, y que seguramente, así como él ahora anuncia la cuarta transformación, en vez de dejar que sea la historia la que lo diga, ya me imagino a Juárez en su carreta recorriendo el país gritando: yo soy la segunda transformación de México, yo voy a traer el cambio. Entonces, además, el actual presidente de Morena, ¿quién era? Cuando Ebrard era el gobernador de la Ciudad de México. Y ya como para terminar, porque lo que han es satanizado el periodo de Calderón, porque es para López Obrador donde le hicieron fraude, que nunca se comprobó. Pero que además, si él tuviera un ligero conocimiento de la Constitución, sabemos que un presidente no debe reelegirse. Y si él hizo la faramalla de autonombrarse presidente legítimo, porque así se sentía cuando el que fue elegido fue Calderón, y cerró Avenida Reforma por tantos meses que causó daños irremediables para mucha gente, si él se considera el presidente legítimo, ¿cómo se atreve a las siguientes elecciones, en el 2012, presentarse nuevamente como candidato a la presidencia de la República? Si él había sido presidente legítimo, no podía ser reelegido, ¿cierto? Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, estoy convencida de que las marchas no ayudan en nada, lamentablemente, y no se sientan mal. No quiero ser crítica, pero hacer una marcha en domingo de la sociedad civil para demostrar el enojo vale mucho la manifestación, pero el resultado realmente no creo que sea el mayor. Yo me he preguntado por qué no se forman grupos, así, grupos como la marcha del domingo, y organizan una marcha como esa en un martes a las 7:30 de la mañana e irrumpen el Palacio para interrumpir la mañanera. Porque me dicen: no, pues es que hay mucha seguridad, no van a permitir. Seguramente hay mucha seguridad, pero también hay mucho ingenio del mexicano, como para distraer por un lado la atención de estos guaruras de porquería, y por el otro que entre un grupo. No pretendo que entren 10,000 personas al Palacio, con que entren 45 y le callen la boca al presidente para que deje de insistir en el odio que se le está provocando a la gente que no tiene ni idea de lo que es un ministro de la Suprema Corte, ni idea de lo que es la ley, salvo que piensan que lo que quieren es que el vecino que sí tiene esté tan jodido como él, que tampoco está tan jodido, porque jodido es la gente que no tiene para comer. El que habla de eso tiene para comer. Y si es una tragedia viajar en el metro, ahora claro, ahora sí es una tragedia, arriesgas la vida. Pero lo importante es callar al observador. Tenemos un año, ya no digamos hablar de la oposición, para que presenten un candidato, etcétera, que como ya lo dije, lamentablemente creo que no va a haber posibilidad de que se siente un opositor en la silla presidencial en el 2024. Precisamente dada la falta de interés y de importancia que cada uno de los que hablan en público y para el público tienen en el país, tienen en la población. Porque yo oigo del partido X contra el partido Z, que si el candidato va a ser este o el otro. Se ha hablado exclusivamente de partidos, de candidatos y de el
pleito entre ellos, que además, ¿cómo se va a llegar a algún lado si ellos entre sí están peleándose? Entonces yo nada más les digo todo esto porque soluciones hay. Lo que no hay es ganas de hacerlo, de los que podrían hacerlo. Y bueno, aquí me quedo con una tercera propuesta como para tratar de detener a Morena, sarta de ignorantes, con un presidente que difícilmente sabe una palabra más de corrupción, conservadurismo, neoliberal y el pasado. Ojalá y supiera la palabra de amistad, respeto y solidaridad con los demás. Nos vemos pronto. Bye.